Y al comienzo del programa les contamos que hoy íbamos a hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Son derechos humanos, están consagrados en la Constitución, pero muchas veces se ven avasallados, muchas veces no son respetados. Y justamente para hablar de esto recibimos a nuestra invitada del programa de hoy. Ella es Mabel Bianco, médica y presidenta de FAME, que es la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer. Mabel, gracias por acercarte hasta acá. No, gracias a ustedes por invitarme. No, siempre realmente es un placer escucharte, Mabel. Llevas años trabajando justamente en la defensa, en la promoción de los derechos de las mujeres. Hoy puntualmente hablando de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo podríamos definirlos? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos, Mabel? Vamos a separarlos, ¿qué te parece? Bien. Los derechos sexuales son el derecho de las personas, cualquiera, a poder expresarse qué quieren ser en la vida, cómo, si quieren o no tener relaciones, con quién, claro, cuándo, cómo. Perfecto. Y estuvo muy bien lo que vimos antes. Esto de poder ser una colectivera, o de poder ser una ingeniera, o de poder ser una piloto de aviones, sí, o son las cosas que tienen que ver con los derechos sexuales. ¿También? Claro, porque los derechos sexuales es el derecho a poder hacer lo que vos querés y no siguiendo patrones estrictos, estereotipados que te dicen que no, las mujeres no podemos jugar al fútbol. No podemos conducir, como se decía ahí, porque no tenemos la biología para manejar un camión. El físico, claro. Bueno, ¿qué es eso? Hay algunos que son flaquitos y que ellos tienen, claro, la biología y nosotros no, que podemos ser mucho más fuertes. Es decir, todos los prejuicios que están asociados a que hay cosas que las mujeres no podemos hacer y otras que pueden hacer solo los hombres, que también tienen negados algunos derechos. Mirá Entonces, vos, qué eso amplio. tiene que ver con los derechos sexuales. Bien. Por eso es mucho más que la sexualidad, que es lo que está detrás, es mucho más que la genitalidad. La genitalidad es todo lo que tiene que ver con el vínculo genital con las otras personas. Esto es lo que tiene que ver con vos misma y con la igualdad de los demás en lo que querés hacer. Por eso es tan importante los derechos sexuales, porque hablan de los derechos a ser como vos querés ser y en lo que vos querés ser. Clarísimo, perfecto. Esto es algo que es muy importante aclararlo, porque si no siempre piensan, sexuales es solamente para la genitalidad. Relacionado al sexo, claro. Al sexo. Y no, más amplio, nada que mucho ver. más amplio. Por eso la educación sexual integral es esto, es enseñarnos a poder ser como queremos ser. Y ahí también está la identidad sexual, en la cual vos podés nacer con un cuerpo de mujer, pero sentirte un varón. Sentirte varón y tener derecho a expresarte como tal, a vestirte como tal, e incluso a tener tu identidad. Es decir, si te llamabas José, te podés llamar Josefa. Muy bien, si te obvio. llamabas María, te podés llamar Mario, o viceversa. Esto, digamos, es algo que nos cuesta todavía, pero que lo tenemos que entender, porque es parte de lo que nos ha llevado a grandes problemas de infelicidad en la gente y de disconfort con uno mismo. Claro, por arrastrar una estructura familiar, por tirar un ejemplo, por mencionar algo que no es tal vez la que una hubiera elegido. Eso, y cómo te enseñan a ser nena desde que naces. Y ahora con este tema que volvimos de vuelta a la princesa. Y la princesa está para gustar a los otros siempre. Bueno, pero hay nenes que se disfrazan de princesas también. Claro, por suerte. Por y hay suerte. nenes que dicen, no me interesa ser princesa, voy a ser príncipe También. lo que quiero. Y mandan el rosa al diablo. Y Verdad, juegan a la hermoso. pelota. Eso es lo importante, digamos, ¿no? Mabel, recién mencionabas la ESI, la educación sexual integral. Enseguida quiero volver a eso, pero para que quede bien claro, estábamos recién hablando de los derechos sexuales. Cuando hablamos de derechos reproductivos, ¿a qué nos referimos? ¿De repente la posibilidad de elegir si queremos o no tener hijas, tener hijos? Exactamente. Nos referimos a eso, con quién, cuándo. Si queremos acceder a métodos anticonceptivos también, Bueno, ¿no? porque ahí viene la otra cosa. Los derechos reproductivos nos tienen que garantizar que haya servicios de salud y servicios que te informen para tener o no tener, según lo que vos elijas y en cada momento. Y esto es importante, porque si no antes se asociaba solamente con la anticoncepción. No, por suerte tenemos una ley de fertilización asistida que nos está garantizando que a hombres o mujeres u otros sexos que quieren tener hijos puedan llegar a tenerlos.
También ahí quiero decir que la maternidad no es solamente la biológica, se puede ser una madre y un padre perfectos adoptando un hijo. Claro, sin ser una persona gestante. Exactamente, ¿No? y esto es importante porque hace también algunos años, con todo esto de la fertilización asistida, se ha como idealizado la maternidad biológica. Y primero, elegir no tener hijos, mi situación, no es algo que te hace menos mujer ni no ser. A mí me ha pasado que en programas, justamente de medios, cuando yo opinaba me dijeron, ¿pero usted tiene hijos? No, entonces usted no puede opinar. No, me muero, Mabel. Y sí, me ha pasado decir que, bueno, yo ya he aprendido. No cuento como persona, está bien, claro. Claro. Entonces yo he aprendido a decir, mire, discúlpeme, yo tengo mucho más hijos porque he tenido y tengo vínculos con una serie de adolescentes, niñas, niños, en los cuales los guío, trabajo con ellos, sean familiares o no. Y por suerte estoy rodeada de jóvenes y de adolescentes y eso es algo que me encanta. Muy bien. Nuestra fundación cumple 30 años. Y se nota, Mabel, tenés un espíritu. Sí, pero sobre todo lo mantengo gracias a estos jóvenes. Bueno, chicas está muy y bien. chicos, que cada vez, como yo digo, si de repente no manejo alguna tecnología, me matan. ¿Te das cuenta? Me pasan por encima. No, pero sos tuitera, ¿no? Sí, claro. No te voy a preguntar si la manejas vos la cuenta o si Sí, sí, tenés ahí. la de Twitter Muy me la bien, manejo yo. Muy bien. La que no me gusta manejar es la de Instagram. No hace porque, bueno, falta, ahí Mabel. No me gusta tanto. No hace falta, pero, no. Una mujer con tu perfil te disfrutamos más por Twitter. Te queremos leer, te queremos escuchar, claro. Pero bueno, pero digo, es parte de las cosas. Lo mismo es plantearse entonces con los derechos reproductivos el derecho también a no seguir un embarazo. También. Cuando o no lo elegiste, que ha sido una violación o un producto de un abuso, o en los casos en los cuales se da una situación como por ejemplo una malformación congénita de estas inviable. Entonces nosotros tenemos el problema que nuestro Código Penal, que es de 1921, no ha considerado esto, porque en aquella época el conocimiento de la genética no era lo que es No ahora. estaba tan avanzado como hoy en día, claro. Claro, pero ahora, bueno, el más común es la anencefalia, que se detecta en la primera ecografía, pero también tenemos muchas otras malformaciones congénitas que aparecen incompatibles con la vida, incluso. Incompatibles con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser Y no va a vivir, feto claro. que no va a tener más que horas de posibilidades de vida. Entonces, estas son las cosas que tenemos que hablar, como el derecho reproductivo de esas mujeres a no ser heroínas. ¿Por qué las queremos forzar a que lleguen hasta el último tiempo? Ellas y su familia a veces tienen otros hijos, otras hijas más pequeñas que Eso. ven el embarazo, Eso ven que es crece la terrible. panza, es muy Eso fuerte. es terrible lo que nos cuentan muchas mujeres, niveles de cualquier tipo, altos, bajos, lo que sea, que andan con los chicos. Entonces ellas están con la pancita y los chicos se paran en una vidriera donde hay cosas para bebés. ¿Y cómo no compramos nada para el hermanito, la hermanita? Y los padres, ¿cómo vive esa madre y ese padre? Los abuelos, todos que saben que en realidad no están comprando porque no va a ser un bebé que va a vivir. Entonces yo creo que estos son los derechos reproductivos. Y De cuando lo que estamos hablamos, hablando, como vos claro. decís, de los derechos reproductivos, quiero decir que hace muchos años no pudimos hablar de los derechos sexuales, que tuvimos que incluirlos en los derechos reproductivos, cuando en realidad la salud sexual es una cosa muy conocida en la Organización Mundial de la Salud, que está estipulado que es. Claro. Pero hubo que callarse porque en ese momento era que estábamos hablando de estas cosas raras. Cosas chanchas, ¿no? Dios mío, el prejuicio. Exactamente, bueno. Mabel, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes no quisiera dejar de hablar de las acciones, de la tarea que llevan a cabo a través de la Fundación, a través de FAME, porque los derechos sexuales, los derechos reproductivos se tienen que promover, sea en centros de salud, sea en la escuela, a través de la educación sexual integral, pero esto a veces falla un poco, así que por eso es importante FAME, ¿no? Esta fundación de los estudios, de la investigación de la mujer. ¿Qué acciones realizan para que la gente sepa, nosotros Mabel? Trabajamos sobre todo, primero no damos servicios porque los servicios los tiene que dar el Estado. Y sí, debería. Lo que sí hacemos es, por ejemplo, desarrollamos cursos y prácticas de talleres en escuelas sobre educación sexual integral, que lo hacemos con los chicos, pero también lo hacemos capacitando docentes y demás. Lo hacemos también en universidades. La otra cosa que hacemos es talleres con las mujeres, explicaciones.
Y nosotros tenemos una web, porque, Sí, los invitamos creo a que la vieron, visiten. donde nos pueden consultar y un mail donde nos pueden consultar. Nosotros no damos los servicios, Ahí está en pantalla pero el sí las orientamos. También orientamos a qué hacer frente a una fertilización asistida o una pareja que vive con VIH y que no son los dos de VIH, es lo que llamamos serodiscordantes, uno es positivo, el otro no. Ok. ¿Qué hacen para tener hijos sin riesgo de infectarse el que no es positivo? Porque hay opciones, solo hay que conocerlas. Y eso está en la ley de fertilización asistida, que hay derecho a que laven el semen del hombre cuando es el hombre el que está infectado, Sí. y por lo tanto la inoculación a la mujer que es negativa no va a tener riesgos de la enfermedad. Esto es lo que digo, son las cosas pequeñas, chiquitas, No, pero que hay que fundamental, saberlas. Mabel, claro. Y hay que saber reclamar que este es un derecho. Por eso también creo que iban a poner ustedes el número del programa de salud sexual y reproductiva, que es un 0800 del Ministerio Ahí lo estamos de viendo en Salud. pantalla, sí. Es de vieja data, yo tengo que decir que Sí, cuando ¿no? estuve en el 2001 empezamos con la línea para el SIDA y terminó con todo esto, y es muy bueno, donde uno llama, pregunta, es totalmente anónimo, pero es totalmente rápido y te pueden dar la información en todo el país. Entonces, uno tiene que pedirlo. Bien, hay que pedirlo. exigirlo. Está ahí al alcance de la mano la información, que es lo que hace realmente la diferencia. Doctora Mabel Bianco, gracias por recibirte. No, porque es importante saber que lo que estás diciendo y toda esta información, bueno, está ahí disponible. Solo a veces necesitamos a alguien que bueno, nos lo haga que lo saber. recuerde Exacto. y que lo diga para que todos entendamos que no son Exacto. cosas raras. Gracias, Mabel. Es un placer Gracias escucharte a hablar y ustedes. felicitaciones por los 30 años de la Fundación. Sí, lo vamos a celebrar, así que les aviso, antes de fin de año, porque es este Allí año. estaremos. Si hay brindis, seguro, Mabel. Seguro va a haber. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego. Mabel Bianco pasó con voz propia y mañana vamos a volver a encontrarnos a las 4 de la tarde, como siempre, a través de la pantalla de la televisión pública. Hasta mañana, pásenla bien.